Hola, mi nombre es Aime Uranga Alvarado y hoy abordaremos el tema del cerebro y las emociones. El video estará basado en el libro de Brailovsky titulado Epilepsia, enfermedad sagrada del cerebro. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. Se divide en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y cerebelo. Las células del cerebro son las neuronas y las glías. Las neuronas están formadas por un cuerpo celular o soma, por el axón, que es una ramificación para que las señales salgan, y las dendritas, que es por donde llegan. El punto de contacto entre dos neuronas se llama sinapsis. Los axones pueden o no estar recubiertos del aislante llamado mielina, la cual se forma por células gliales y sirve para proteger la transmisión eléctrica entre neuronas. En los axones que no están mielinizados, los impulsos eléctricos se atenúan rápidamente a la distancia. Los hemisferios están unidos por una estructura formada por los axones mielinizados, provenientes de las neuronas de la corteza cerebral. El cuerpo calloso, que es la capa más externa del cerebro, es donde existe más densidad de neuronas y donde residen las principales funciones nerviosas. Las funciones motoras y sensitivas están cruzadas. Los movimientos de la parte izquierda son controlados por el lado derecho y viceversa. También existen áreas visuales, auditivas, gustativas y las de asociación, en donde las señales de varias modalidades sensoriales se combinan. Hay regiones relacionadas con las emociones y la memoria, en particular el lóbulo temporal, el hipocampo y la amígdala. El tálamo y el tallo cerebral y la formación reticular son regiones donde se encuentran las funciones relacionadas con ambos hemisferios cerebrales y se localizan las neuronas que regulan los ciclos sueño-vigilia y funciones vitales como la respiración y la presión arterial. Las emociones son las reacciones corporales producidas por la exposición a estímulos, ya sea ambientales o internos, como el rubor, las manos frías, la aceleración cardíaca, los retortijones, etc. Para otros autores, la emoción es la percepción de estas reacciones que podríamos llamar viscerales o automáticas. La teoría James-Lange postulaba que algunos hechos externos percibidos por el sujeto producen reacciones corporales y en particular respuestas de rechazo o de placer, junto con reacciones en el sistema nervioso autónomo. La percepción de estos hechos en su totalidad constituiría la emoción propiamente dicha. Esta teoría dominó hasta 1929, cuando Cannon demostró que se podía producir conducta emocional en animales incluso en ausencia de las vísceras o en casos de separación accidental entre estas y el sistema nervioso central. El fenómeno emocional, pues, depende exclusivamente de procesos cerebrales cuya activación repercute a nivel periférico en el sistema nervioso autónomo. El sistema límbico es el área cerebral relacionada con la producción y control de emociones. Incluye al hipocampo, las regiones olfatorias, el hipotálamo y la amígdala. La amígdala del lóbulo temporal se relaciona con las reacciones primarias que acompañan a las emociones. La estimulación eléctrica produce reacciones viscerales y aquellas asociadas con miedo, ira, ataque y defensa. Pero esta área no es la única que produce tales reacciones. El hipocampo se ha relacionado clásicamente con la memoria. Su lesión produce problemas de amnesia. A un paciente que le extirparon ambos lóbulos temporales para tratar las crisis epilépticas, salió muy bien de la operación, pero perdió la memoria a corto plazo. Podía hablar de su infancia y de cosas vividas antes de la operación, pero de nada en la actualidad. El área entorhinal recibe
fibras de otras áreas corticales, así como de estructuras olfatorias, y es la vía por la que el hipocampo recibe información sensorial. Esta información, a su vez, se distribuye a la amígdala, de donde finalmente llegará al hipotálamo, estructura relacionada con mecanismos motivacionales y de recompensa. El miedo es una manifestación de crisis del lóbulo temporal. Los estudios de estimulación eléctrica intracerebral han mostrado que esta estructura y los núcleos amigdalinos son capaces de inducir la sensación de temor, llamada ictus, que significa que sin causa aparente. El placer puede manifestarse, por ejemplo, en felicidad y también en euforia. Se sabe que la estimulación de la amígdala del lóbulo temporal produce sensaciones de alivio y relajación. La risa ictal, es decir, sin razón aparente, que un paciente puede experimentar de manera incontrolable y no placentera, que puede durar hasta 2 minutos, se acompaña de una actividad anormal en el encefalograma. No se sabe cuál es el área cerebral de estas manifestaciones, pero se intuye que puede ser la corteza frontal, el lóbulo temporal y estructuras diencefálicas, incluyendo al hipotálamo. Todo sugiere que este fenómeno depende de la interacción de varias estructuras cerebrales que tienen como centro organizador la corteza cerebral. La epilepsia es un padecimiento neurológico crónico de orígenes diversos. Solo una fracción de las epilepsias son de origen genético. Se caracteriza por la repetición de crisis resultantes de la actividad excesiva de neuronas cerebrales. No todas las epilepsias son convulsivas. Algunas se manifiestan por alteraciones conductuales sin movimientos anormales. Algunas otras se manifiestan con una crisis de violencia incontrolable, pero son las menos. Entre 1 a 4% de los pacientes epilépticos pueden presentar un tipo de trastorno emocional psicopatológico, por ejemplo, ansiedad, depresión, manía, impulsividad, personalidad múltiple, etc. 5% de los pacientes epilépticos experimentan una emoción durante la crisis. 1% pueden experimentar depresión, irritabilidad, ansiedad o estados psicóticos, también llanto, sensaciones sexuales alrededor del área genital que no siempre se asocian a placer, motoras o automatismos sexuales, exhibicionismo, masturbación con amnesia, también eróticos, que parece relacionado con el lóbulo temporal, y solo el 1% experimenta violencia. La epilepsia suele diagnosticarse a través de sus manifestaciones durante la crisis, pero entre crisis también hay alteraciones conductuales. Las epilepsias del lóbulo temporal se acompañan de trastornos conductuales como seriedad, poco humor, dependencia, obsesividad e intereses filosóficos o religiosos incrementados, hipergrafía. El lado derecho acentúa la tristeza, problemas sexuales y la emotividad. El lado izquierdo, problemas ideativos, paranoia, desamparo, delirio. Las conductas sexuales asociadas a la epilepsia son más o menos por disminución, entre 60 y 72% de hiposexualidad, pero realmente más bien experimentan desinterés en el erotismo, en las fantasías, la curiosidad, etc. El exceso es mucho más raro. Pero, ¿cuáles son los factores desencadenantes de la epilepsia? Bueno, estos se presentan cíclicamente durante el sueño o ligadas al ciclo menstrual. Puede haber insuficiencia de sueño por ingestión de alcohol, estimulación nerviosa, luminosa, intermitente, emociones fuertes y repentinas. También los fármacos estimulantes como las anfetaminas, la cocaína y la teofilina pueden provocar una crisis. También
problemas hormonales relacionadas con las glándulas tiroideas, los estrógenos y los corticoides, también los antibióticos para la tuberculosis y los agentes antitumorales. Hay que realizar algunas precisiones. Normalmente, las crisis epilépticas se confunden con el síncope y también hay que decir que las auras son ya crisis epilépticas, pero vamos a explicarlo. El aura son sensaciones premonitorias que se consideran crisis epilépticas porque un grupo de neuronas se activaron exageradamente y se manifiestan a través de sensaciones viscerales autonómicas tales como frío, náuseas, mareo, sudoración, aceleración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, sensaciones de angustia, etc. Hay también sensaciones motoras como pequeños movimientos involuntarios de las extremidades, sensaciones sensoriales autonómicas y psíquicas como alucinaciones oníricas, intelectuales y las extáticas. En cambio, el síncope es una pérdida temporal de la conciencia y del tono postural. Puede provenir de causas cardiovasculares, metabólicas, neurológicas o psiquiátricas. El problema es normalmente vascular por disminución del riego sanguíneo cerebral. Esta disminución puede darse por la activación de un reflejo vasovagal asociado a estímulos como el miedo, la ansiedad, la sorpresa, dolores viscerales, atmósfera sobrecargada o después de un periodo de ayuno. Pueden haber movimientos tónicos y clónicos, pero no rítmicos, y son de duración más corta. La inconsciencia no se sigue a un estado confusional como en la epilepsia. Se acompaña de palidez y sudoración. La pérdida de orina es más frecuente en los síncopes vagales que en la epilepsia. Vamos a explicar brevemente cómo ocurre esta sobreexcitación de las neuronas. Ya habíamos dicho que la sinapsis es el punto de contacto entre dos células nerviosas que comunican a través de un impulso nervioso. Las neuronas y las glías producen sustancias químicas particulares que influencian a las células vecinas. A estas sustancias se les llaman neurotransmisores, también se les conoce como neuroreguladores o neuromoduladores. Digamos que el lenguaje entre las neuronas pueden ser los estados de reposo, que son de inhibición, o los estados de activación, que son los de excitación. Una epilepsia puede resultar por falta de inhibición o por exceso de excitación, o normalmente lo que existe es una combinación de las dos posibilidades. Digamos que los neurotransmisores que son excitadores son el glutamato y los neurotransmisores inhibidores son el ácido gamma aminobutírico o GABA, y otros neurotransmisores que podemos mencionar es acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, glicina y también varios péptidos, pero hay muchos más. Para que una neurona produzca un impulso nervioso, es necesario que suficientes poros membranales dejen pasar sodio. Es un ion que existe en mayor concentración afuera de la neurona. El aumento en la concentración de cargas positivas en el interior de la célula hace que ésta se despolarice y como el interior de la neurona es negativa, todo estímulo que la polarice más hace que aumente el desbalance entre la cantidad de cargas entre el interior y el exterior de la célula. Entonces se dará como efecto una inhibición. Será menos probable que la neurona produzca un potencial de acción, pero los estímulos despolarizantes producirán excitación. Los neurotransmisores actúan gracias a su interacción con receptores que son moléculas que los reconocen de manera específica. La ocupación de estos receptores puede hacer que se activen los agonistas, que son los inhibidores, o que se desactiven, que son los antagonistas, que son los convulsionantes.
Como se observa, el tema es bastante complejo y requeriría un abordaje más profundo. Sin embargo, es un inicio para adentrarse en el tema de las emociones, las cuales son fundamentales en el tratamiento acupuntural.